Hay momentos en los que una conversación cambia el rumbo de todo lo que creías saber, y este es uno de esos episodios. Soy Anita y esto es NeuroRebel, el podcast donde la ciencia y la experiencia vivida se encuentran para desafiar todo lo que nos han enseñado sobre las mentes neurodivergentes. Hoy conversamos con la licenciada y maestra Teresa Isabel Somoza, una psicóloga clínica profesional argentina que ha transitado un camino fascinante de aplicar modelos tradicionales de déficit a abrazar completamente el paradigma de la neurodiversidad en su práctica clínica. Teresa es licenciada en psicopedagogía, tiene una maestría en evaluación psicopedagógica con perfil neuropsicológico y se especializa en neurodivergencias desde un enfoque neuroafirmativo. Pero más allá de sus credenciales, Teresa nos ofrece algo invaluable: la perspectiva de una profesional que ha tenido que deconstruir formación para alinearse con la evidencia actual y las voces de las propias comunidades neurodivergentes. En esta conversación exploramos las preguntas incómodas que muchos profesionales evitan. ¿Cuáles son las prácticas dañinas que seguimos perpetuando sin darnos cuenta? ¿Y cómo se ve realmente una clínica que es neuroafirmativa? ¿Y qué significa trabajar desde la presunción de competencia en lugar del déficit? Si eres profesional de la salud o de la educación o persona neurodivergente buscando un apoyo neuroafirmativo, este episodio te va a desafiar. Si eres una persona neurodivergente que ha pasado por procesos de evaluación o terapia, esta conversación te va a validar de formas que tal vez no esperas. Prepárense para una conversación honesta, sin filtros, sobre cómo podemos hacer mejor las cosas cuando se trata de acompañar vidas neurodivergentes. Teresa, qué alegría inmensa tenerte aquí en NeuroRebel. Estoy genuinamente emocionada por esta conversación porque tu historia profesional encarna algo que necesitamos ver más: la valentía intelectual de cuestionar lo que nos enseñaron cuando la evidencia nos llama hacia otro camino. Eres una de esas profesionales que no se conformó con repetir protocolos, que miró de frente a las contradicciones entre lo que estudiaste y lo que la investigación actual, las voces autistas y tu propia experiencia clínica te estaba diciendo. Y decidiste hacer el trabajo difícil, de construir para reconstruir mejor. Y tu recorrido desde el modelo médico tradicional hacia un enfoque completamente neuroafirmativo es exactamente la conversación que Latinoamérica necesita tener. Porque aquí, en nuestros países, seguimos explicando modelos que en otros lugares ya se cuestionan abiertamente. Así que gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu disposición a hablar con esa honestidad que caracteriza a quienes realmente se comprometen con hacer las cosas mejor. Bueno, Anita, muchas gracias. Un placer también para mí agradecerte el espacio, pero sobre todo celebrar que se pueda concretar, ¿no? Así como lo decís, poder dar voz a estas voces que a veces están un poco calladas porque desde el modelo médico, por ahí tradicional, el énfasis o el enfoque está puesto en lo que la teoría, la investigación, el médico que está detrás del escritorio dice, sabe, estudió, pero cuando se empiezan a escuchar las voces de los protagonistas y uno empieza a darse cuenta que la dimensión del ser humano es tan compleja, ahí es donde uno tiene que empezar a buscar otras alternativas. Por eso digo, agradecida, un placer para mí, porque además sigo tu contenido, sigo tu canal, y algo que me captó de tu canal y de tu forma es justamente esta excelencia que tenés para transmitir, para usar los términos correctamente, los conceptos, explicar de manera sencilla qué es aquello que es difícil, porque es complejo, con el rigor científico que esto requiere
¿no? Porque no es lo mismo informarse con un video de 1 minuto, de un reel, de un video que uno ve por ahí hoy que está más en auge esto de las redes, que sentarse, leer, estudiar, seguir un recorrido académico o por lo menos leer investigaciones. Y bueno, esta es una de las cosas que me captó, el lenguaje actual que utilizás, el modo en el que transmitís y lo correcto también, ¿no? De enseñar desde un paradigma también afirmativo. Así que bueno, la agradecida soy yo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, comencemos por el principio, Teresa, ¿qué te parece? Cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegaste a especializarte en neurodivergencias? Y más importante aún, ¿cuándo y cómo comenzaste a cuestionar los enfoques tradicionales con los que te formaste? Bueno, mira, después de mucho tiempo de trabajar en educación, en escuela, mi primer formación fue docente de grado, soy docente de grado, me encontraba mucho en el espacio educativo, con niños que transitaban distintas realidades, singularidades, y no tenía el conocimiento para poder abordar, pero desde lo intuitivo y de informaciones que iba buscando, iba como encontrando y trabajando. Pero siempre me sentí que me faltaba, siempre faltaba algo más, ¿no? Luego fui encontrando otras lecturas que me hicieron dar cuenta que, claro, todo no terminaba o no alcanzaba con lo educativo, sino que había algo más a nivel evolutivo, había algo más a nivel de desarrollo, había algo más a nivel de indicadores emocionales y cosas que le pasaban a los niños en ese contexto, pero que por ahí era síntoma de otra cosa que pasaba en otro o de cosas que no se estaban viendo. Y bueno, ahí fue que empecé con psicopedagogía. Decidí empezar la formación en psicopedagogía y cuando empiezo a entender y a estudiar la clínica, me apasiono porque es como que fui encontrando más respuestas, más herramientas. Cuando empiezo en la clínica a tener pacientes, a atender pacientes, seguía en educación y a la vez en clínica, me di cuenta que tampoco me alcanzaba y fui por la licenciatura. Dije, bueno, esto sí me gusta, pero hay mucho por explorar y hay mucho por ayudar. Era lo que yo notaba. Una de las cosas que me llevó a la neurodivergencia fue ver que en la teoría uno aprende determinados conceptos, modos de poder evaluar, examinar y dar un diagnóstico, por ejemplo, una presunción diagnóstica en el caso de psicopedagogía, pero detrás de eso había un padecimiento, había una herida, había un ser humano al que le tenías que decir, tenés tal, o aunque viniera con un diagnóstico y yo tuviera que hacer un tratamiento, una intervención, era también ver todo ese padecimiento, ese sufrimiento, esa sensación de vacío y empezar a escuchar, porque creo que una de las cosas que me fue orientando fue la escucha, estar atenta a lo que ellos tenían para decir. Y eso me fue posicionando, porque dije, no es solo tomar test y dar un diagnóstico, un presunto diagnóstico, es acompañar desde otro lugar, es alojar esa subjetividad, esa singularidad, es escuchar activamente y también tiernamente, ¿no? Porque eso también se ve mucho, que el que está del otro lado necesita ser escuchado y necesita ser validado, porque muchas veces uno puede creer que puede saber, ese sujeto, el supuesto saber, ¿no? Que el profesional es el sujeto que sabe lo que el otro le está pasando, y lo pones en signo de interrogación y decís, bueno, pero no sé si sé tanto, creo que acá hay mucho para... Y es una construcción conjunta, porque es un proceso. Claro. Cuando ya estoy trabajando mucho tiempo en la clínica, disculpa, Evo, si querés preguntarme, porque No, por por ahí favor. yo... No, adelante, adelante, por favor. Eh, bueno, por ahí, ¿qué era lo que me pasaba? Que el darme cuenta también que aún con esa formación, con la licenciatura, era necesario todo ese recorrido, pero no suficiente. Empiezo a estar más sensible, dan en la clínica situaciones, quiero decir, no digo cosas, situaciones, momentos, comentarios, y fui por la neuropsicología. Cuando empecé a hacer seminarios, talleres, capacitaciones,
digo, bueno, esto no es suficiente, me gusta, me aporta, pero siempre hay una población que me empecé a dar cuenta que no estaba siendo tan contemplada. Sí estaba muy contemplado los estudios, las investigaciones a infancias, a niñez, pero no tanto a adolescentes, jóvenes y adultos inexplorada. Era como que todo esto se remitía solo a condiciones de la infancia. ¿Qué? Pero esos niños, sí, comentar. No, que me fascina esto que mencionas, ¿no? Sobre tener que revisar tu formación, porque no es solamente cambiar técnicas o actualizarse en nuevas investigaciones y abordajes, ¿verdad? Es mucho más profundo que eso, es cuestionar paradigmas completos. Entonces, si hablamos específicamente, ¿qué aspectos de tu formación tuviste que desaprender? ¿Y hubo un momento de crisis donde de repente te diste cuenta de que algunas de las cosas que hacías podrían estar tal vez no siendo tan sutiles y no de tanto beneficio como tal vez lo hayas aprendido? Sí, sí, lo recuerdo, incluso hay, hay procesos y cosas que se van dando que son como transiciones, ¿no? Las vas pasando y no es que hay un día específico donde uno dice, ay, a partir de acá. Pero en mi caso sí pasó, y pasó con una paciente. Y era una paciente adulta de 49 años que vino a la consulta porque estaba estudiando en universidad y tenía esto de no llegar a rendir finales, pero no era una persona que tenía ninguna situación más que en las presiones diarias y de estudiar de grande. Después de tantos años, todo estaba abocado a eso. Y un profesor advirtió esto y le dijo, ¿por qué no haces una consulta con una psicopedagoga? Porque por ahí hay algo a nivel de aprendizaje, de memoria, de atención, que te está impidiendo llegar y no tiene que ver ni con tu capacidad ni con tu inteligencia. Y ella estaba muy frustrada. Y cuando la recibo, la evaluación, yo recién empezaba a formarme en neurodivergencias y yo ya estaba con neuropsicología, o sea, estudiando, hice una maestría en evaluación psicopedagógica con perfil neuropsicológico. Y claro, era todas las características y todo era compatible con el TDAH. Entonces, cuando se lo comento, fue increíble, primero, el shock, el llanto, el alivio, y de hecho la devolución no la hice, sí tuvimos un encuentro solas, pero luego invité a su familia, con quien ella convivía, a explicarle qué era esto, de cómo funcionaba el cerebro de la mamá, porque habían palabras que no habían que decirse, porque no habían modos graciosos de llamar al ser amado con el que estás conviviendo porque hieren. Y eso fue una presión después. Dije, el adulto también padece, el adulto sufre, el adulto busca respuesta, el adulto no sabe a dónde ir a evaluarse, no encuentra, no entiende porque o es mucho para infancias, como te decía, y ese fue un punto en el que dije, acá hay algo más por hacer. Y cuando empiezo a darme cuenta, no solo esto, porque no es solo la neurodiversidad, no es lo único que termina haciendo o definiendo, ¿no? Aún no definen, sino es la neurodiversidad, pero también, o sea, es ese funcionamiento cerebral, eso que viene de lo biológico, de lo neurológico, pero también uno es un sujeto dentro de un contexto, con una familia, con limitaciones, con subjetividad, no la subjetividad de uno, es decir, Sí. lo espiritual que también nos integra. Entonces dije, bueno, acá hace falta, porque también estaba muy limitada mi forma de poder intervenir o ayudarla. Ella me decía, por favor, vos decime qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer para poder estar bien, para poder rendir, para poder recibirme, porque ella quería recibirse, era algo para autorrealización personal también. Bueno, y ahí fue que después hago un posgrado internacional. Ese fue el recorrido. ¿Qué fue lo que cambió? Creo que más que como mencionaste vos, la posibilidad de las técnicas, eso cambió la mirada, la forma de nombrar, ¿no? Y darse cuenta que a veces, incluso los profesionales,
tenemos sesgos, ¿no? Ujú. O determinados prejuicios o cosas con las que venimos porque nos formamos de determinada manera o bajo determinados paradigmas, y aunque no quieras, lo seguís replicando en la clínica. Claro, Y entonces el otro te es como espejo o como, ¿viste? Te devuelve eso, porque además una de las cosas que yo hago, que me gusta, es poder darle al paciente la posibilidad de comentarme qué te pareció, cómo lo sentís vos, validar lo que a él le está pasando, porque muchas veces pasa esto que te comentan, ¿no? Sí, como tengo autismo, en la escuela me dicen los autistas tal cosa, pero yo sí hago eso, o yo no hago eso, y eso también de generalizar. Todos los autistas, todos los que tienen otras capacidades, o uno habla en nombre del saber, digo, no como profesional, ¿no? Pero en general, la gente, el entorno, habla en nombre del saber. Y es como, bueno, pero vos sos autista y los autistas tal cosa. Y eso sigue invalidando, sigue doliendo, sigue lastimando. claro, Y te entera el ser humano. También claro. es darse cuenta. Hay cosas más sutiles que terminan, por ejemplo, una mirada, Ujú. un gesto, no es solo el lenguaje, pero el lenguaje es muy importante también, ¿no? Claro, ¿En qué términos estamos hablando? claro, Creo que eso cambió la escucha, el modo, el lenguaje, pero no tanto, creo que mi compromiso es una de las cosas que están y siguen estando, porque sí, siempre siento que hay algo más. Y además es claro, así, porque siempre se están haciendo claro, nuevas investigaciones, nuevos recorridos. Y porque también creo que una de las cosas importantes es validarse uno como claro, profesional también. Es un ser humano, entonces uno dice, bueno, yo también voy creciendo, voy aprendiendo, voy buscando modos, voy viendo qué es lo que no funciona, porque además no funciona para todos lo mismo. claro, Y esto es difícil entenderlo al principio cuando empezás en la clínica, porque estás tan como armado o estructurado. En la primera entrevista se hace esto, en el segundo encuentro lo otro, en el tercero lo claro. otro, pero después viene un paciente que te pateó el tablero y vos decís, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y una de las cosas con las que sí también noté un cambio es en esto de, viene un paciente con determinadas intuición, por ejemplo, ¿no? Ahora actualmente, o viene y dice, vengo porque estuve viendo videos de las redes o me siento identificado con esto o identificada. Bueno, tomar de esa intuición, darle importancia a eso, porque por algo encontró un alivio, una respuesta, un algo en eso, Sí. y ir a un proceso más profundo, ¿no? Me parece Sí, fascinante, ya que tocas ese tema, me gustaría un segundo pararnos ahí en ese tema, ¿no? Porque es un fenómeno global y es un fenómeno impresionante. Lo que estás hablando, yo sé que todos los profesionales lo están viviendo, ¿no? El fenómeno de las redes sociales. TikTok, Instagram, YouTube, hay toda una generación que está llegando a consulta con autoconocimiento, con preguntas específicas, a veces con autodiagnósticos. Incluso yo hice un episodio de este en mi podcast hablando de este tema donde trato la historia, los estudios y por qué surge este fenómeno. Pero me interesa tu perspectiva en esto, ¿no? ¿Qué están trayendo las personas desde estos espacios digitales a tu práctica, a tu clínica? ¿Y cómo manejas esa tensión entre validar el autoconocimiento y mantener el rigor clínico? bueno, primero, lo que siempre intento es tener en cuenta que hay una realidad que tiene que ver con un funcionamiento cerebral, con un diagnóstico que no es al azar, sino que hay toda una investigación, hay todo un recorrido y hay un manual que nos enseña a detectar de determinada manera o qué es técnicas, herramientas. Hay áreas encefálicas que funcionan de determinada manera o no, y eso hace que esta persona pueda entrar dentro de tal categoría diagnóstica o diagnóstica. Eso es uno, digo, bueno, estas son las herramientas con las que cuento y esto es lo que me avala, vamos a decir, ¿no? Esto me avala, pero no es suficiente. Si yo solo me quedo en el test y en lo que dice y olvido ese ser humano que viene además con toda esa carga, me parece que son una puerta de entrada las redes,
que permite que haya mucho más conocimiento. Estoy a favor, vamos a decir, de lo que es un autodiagnóstico porque mucha gente empieza ahí a escuchar y a decir, no encontré respuesta en lo médico, no encontré respuesta en psicología, no encontré respuesta en psiquiatría, pero hay algo que me sigue pasando, hay algo que, y cuando empieza a escuchar, bueno, puede ser que sea, que tenga, ya empieza esa pregunta, ¿no? Cuando llegan a consulta, yo lo que les digo es, tomo eso, porque sí, me parece importante, lo valoro, lo escucho, tomo nota de cuáles son esas cosas con las que se identifican, y a partir de ahí empiezo con la batería. Una batería que digo, bueno, voy a empezar por esto. Depende cómo sale acá, vamos con esto y ahí voy siguiendo, ¿no? Entre lo que es la teoría, dentro de lo que mi propia experiencia me va mostrando y lo que el paciente va trayendo. Pero sí creo que hay un riesgo con esto de las redes, que es que ese autodiagnóstico luego quede en eso superficial. Te escucho, creo, de que me identifico y no haya un análisis más profundo. Porque muchas veces pasa, y lo veo cuando después que está el diagnóstico, en que los pacientes pueden caer en un estado muy ansioso o un estado de ánimo depresivo, porque depende de la historia, la trayectoria Claro. de esa persona. El diagnóstico te reordena un poco, pero también toca fibras muy profundas de tu infancia, porque hay que hacer un recorrido por la infancia, por tu adolescencia. Y entonces cuando uno dice, uy, pero no, como que es mucho redefinir eso, ordenar un poco, y además que hay una idea con el diagnóstico, es como que, bueno, a partir del diagnóstico soy una persona nueva. No, seguí siendo esa persona. Todo eso que pasó no se borra, tu Claro. historia, no se borra, pero se resignifica. Y ahí es donde estamos nosotros también, ¿no? Para acompañar. Sin embargo, hay muchos profesionales todavía hoy que no acompañan mucho desde las neurociencias o validando un diagnóstico, aunque esté la firma un profesional y esté dentro de lo que el diagnóstico formal indica. Y eso también genera mucha confusión. Bueno, las redes también generan Claro. confusión porque Sí, totalmente. La investigación muestra que, fíjate lo interesante, ¿no? La investigación muestra varias cosas, pero una de las cosas que muestra es que solo el 27%, vamos a hablar de TikTok por un momento, solo el 27% de los videos en TikTok sobre las neurodivergencias o el autismo están correctos. Quiere decir que 75%, ¿no?, están incorrectos o muestran información que no, en la cual uno no se debería basar. Sin embargo, eso lo contrastas con las barreras sistémicas, los sesgos de género, los sesgos de personas marginalizadas, la terrible dificultad en Latinoamérica en particular de acceder a un diagnóstico y de encontrarte con profesionales que tengan un enfoque neuroafirmativo. Porque hay una gran cantidad de personas que su último recurso son las redes, porque han acudido a profesionales y les han dicho, ah, no, pero eso no es autismo porque miras a los ojos o no sé qué cosa desactualizada. Entonces, ya que estamos teniendo esta conversación, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarte, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué aspectos en la formación de la salud mental en Argentina, en Latinoamérica, consideras que sea más urgente actualizar y qué formas de capacitismo vos ves que se sigan manifestando en la clínica, aunque no siempre sean visibles? O sea, ¿cuál es tu experiencia con esto? sí, lo que percibo es que hay mucho más conocimiento o se divulga más sobre estos temas, pero no se estudia tanto y no se informa tanto. Y hay una enorme diferencia entre leer algo y comprenderlo y decir, ah, sí, es cierto, esto no está tan bien, y otra es integrarlo, aplicarlo a la clínica. Y noto eso, que cuando uno verdaderamente no internalizó lo del enfoque afirmativo, el modo de hablar, por ejemplo, pero se ve en escuelas
se ve en lugares donde hay personas, digo, que el docente, el profesor, es un profesional de la educación, ¿no? En este caso. Pero a veces el día a día, la cantidad de situaciones y la dinámica institucional, por ejemplo, hace que se desvirtúe y que eso que leí y que me cayó en gracia, que digo, sí, es verdad, después no lo puedo aplicar porque estoy apurado, estresado, ansioso, no tengo el tiempo de leer, no tengo el tiempo de formarme. Hablo en general, en todas las instituciones, incluso también en la clínica. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Noto que no se termina de bajar a la práctica. Ujú. Es como un ideal seguir, es como, bueno, me gustaría ir por ahí, pero cuando en la realidad tenés un paciente, hay que tomar una decisión, hay que acompañar una decisión de la trayectoria escolar de un niño. De hecho, recientemente tuve un análisis de una situación de un niño y la escuela diagnostica como Asperger las conductas y características de este niño. Entonces ahí vemos la desinformación, ¿no? Porque hay mucha información, quiero decir, por las redes y demás, pero no se llega a aplicar. Y Claro. creo que hay que formarse, hay que ir a las fuentes, hay que buscar personas que se fueron especializando y que pudieron no solo quedar en eso, sino bajar a la práctica y que tienen contacto real con los pacientes. Porque también otra observación que hago es que hay muchos que dan, ¿no? Cátedra, talleres y forman y dan cursos, pero no tienen el contacto con el paciente. Es en teoría no se trata de confrontar los paradigmas, por ejemplo, o confrontar, sino decir, bueno, hay una nueva manera de ver, hay mucho por hacer, pero se puede tomar de varios saberes, porque en definitiva, con lo que nos encontramos es con un ser humano, sea en una escuela, sea en el consultorio médico, sea, es un ser humano con toda la complejidad que eso revierte. Entonces necesitamos tomar un poco no quedarnos sesgados en un paradigma, en una idea, en una teoría o en una técnica. Claro. Porque incluso hay técnicas, hay modos, herramientas que son muy divulgadas, pero que cuando vos lo ves en lo concreto, no terminan siendo ni tan eficientes, ni tan sanas, ni tan validantes. Perdón, me encantaría volver a hablar con vos, otra conversación, porque tenés tanto conocimiento que compartir, pero en otra sección me encantaría hablar del tema. Bueno, yo sí enfrento algunos paradigmas, ¿no? Como el paradigma médico deficitario, pero me interesa mucho esto de que estás hablando, que me parece muy interesante, que es el enfoque neuroafirmativo con la práctica clínica, es decir, más allá de los seminarios, de los libros, de las cátedras. Y me gustaría que nos lleves entonces adentro de tu consulta, porque una cosa es la teoría, como bien lo dices, y otra muy distinta es cómo se traduce esto en la realidad, ¿no? Que es lo que estás explicando, del día a día, con familias, con adultos, con el sistema educativo. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica concreta trabajar desde el paradigma de la neurodiversidad? ¿Y qué diferencia notas en las personas cuando se sienten realmente comprendidas y vistas en lugar de arregladas? Claro, sí, sí, sí. No, entiendo el punto cuando uno ya viene con una formación, ¿no? Desaprender implica mucho más que entenderlo. Claro. Entonces, lo que noto en muchos profesionales que sí están intentando desaprender y poder para posicionarse desde un enfoque más afirmativo, aun cuando estás consciente de que lo querés aplicar, cuesta. Entonces ahí es como luchar con internamente, bueno, esto ya no es, pero dice déficit en los modos, ¿no? Y después uno mismo dice, ay, volví a decir, era tal cosa, ¿no? Como que uno mismo dice, se autocorrige, tiene esa conciencia. Lo que yo percibo de parte de los pacientes, primero es un alivio, una paz, porque cuando llegan, ya en el hecho de ver cómo cruzan esa puerta,
hay un algo que te genera ver que detrás de eso hay cansancio, agobio, ansiedad, tristeza, desorientación, confusión. Ujú. Y muchos muy tímidamente y otros muy cargados de ansiedad, no pueden poner en palabras, no pueden decirte lo que les pasa, entonces los vas llevando y vas viendo cómo algo va cayendo, ¿no? Algo se va desarmando y lo vas escuchando con una escucha atenta, alojando eso que traen y bueno, algo surge. Creo que tiene que ver con la dimensión del poder. Uno le devuelve a ellos esa dimensión de que ellos sí pueden y de que hay algo que se tocó y que dio mucho cuando, por ejemplo, hay mucho camuflaje, que es la identidad, lo más genuino de uno. Claro, ¿Por qué? Porque personas neurodivergentes, ¿cuál es el posicionamiento? Es que vienen como con una máscara, ¿no? Vienen con claro, esa máscara de soy así, pero en lo íntimo, en el fuero íntimo, en lo genuino, sé que no soy así, sé que estoy funcionando así y que funcioné 40, 50 años, 30 años así, porque era lo que hacía que pudiera subsistir, era lo que hacía que pudiera... Pero no soy esa, no, genuinamente. Y ya en el camino uno se perdió, ya no sabe ni quién es. Entonces, alojar eso, además, es tener cierta sensibilidad, sí, porque yo lo que cuando digo es en contra de, no es ir en contra de tal profesional, de tal, sino decir, bueno, hoy, con la conciencia, el conocimiento, el recorrido de hoy, puedo decir esto. Si en algún otro claro, momento tenía que ver con otra conciencia, o con otra etapa, o con otras experiencias. claro, Em, pero sí, cuesta radical, cuesta mucho, cuesta posicionarse, cuesta sostener el posicionamiento, porque esto implica también mucha ida y vuelta, ¿no? Con escuelas, con profesionales, con criterios, sobre todo cuando en adultos no se ve tanto, ni en adolescentes, por ahí sí por edad escolar, pero en niños es un equipo médico que opina o tiene determinado criterio, un psicólogo con su criterio, un psicopedagogo, la escuela, la familia, y a veces son un montón de personas que tienen distintos enfoques y la decisión que se toma sobre ese niño o para lo que es mejor para ese niño depende cuál es el que pisa más fuerte, entonces va por ahí y eso también es un peligro, es un riesgo. Por eso creo que lo que veo es cuando se aloja al ser humano, incluso más allá de un diagnóstico, y uno entiende que estás trabajando con un sujeto que tiene un alma, con una historia, con deseos, con intereses, o no, porque a veces eh, replican lo que otros dicen que tienen que sentir o hacer o pensar o cómo manejarse. sí, Y cuando digo devolver la dimensión del poder, es darle al otro la posibilidad de decir, ah, pero entonces no estaba todo mal en mí. claro, No era raro, no estaba roto, no era extraño, no era temible, como me dijo un niño. Quiero dejar de ser temible. Y es muy fuerte, ¿no? Porque es eso, soy eso. Soy tan temible por cómo me comporto, porque no puedo estar en un contexto en el que los estímulos me abruman o porque tengo un perfil sensorial diferente, pero todavía no se pudo hacer nada con eso. Eh, Me encuentro con eso, con mucho sufrimiento. Y también hay una sensación, Anita, que me conmueve mucho cuando analizo o trabajo, ¿no? Con personas adultas. Y es en un punto ver a un niño o a una niña, no importa la edad, no importa la edad, algo se cae, se rompe, se desarma cuando le decís, sí, mira, tu diagnóstico es, o es muy posible que sí, porque eso también es como una preparación, ¿no? No es evalúo, silencio, 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 y en el último encuentro, sí, era, no era. Eso no es. Es justamente el respeto hasta ese proceso de ir como, ah, mira, ¿sabes qué? Pienso que, fíjate, ¿te parece sí? O te voy a decir esto, vos decime en qué te sentís identificado así, así.
Y cuando sí llega esa sentencia, ¿no? Porque algunos lo veían como el día de la sentencia o de la... vos decís, bueno, sí, mira, efectivamente, tal cosa, y ahí algo se rompe. Se Sí, rompe que es ese niño que está desde que no podía quedarse o no podía atender en el colegio sí, o sufrió distintas situaciones y hoy es un adulto de 42 años que está en el consultorio. sí, O es una mujer de 52 años que está en el consultorio. Y pero vos ves, y ahí es la importancia de la salud mental también, claro, porque no llega ni sin cansancio, ni sin agobio, ni sin ataque de pánico o ansiedad, o de haber pasado por tratamientos psiquiátricos donde fueron medicados por otras enfermedades mentales y de repente, de repente, claro, era una neurodivergencia. Entonces, el shock las sí. etapas, hay un duelo, ¿no? Hay un duelo. Y es un encontrarse otra vez. Pero por eso digo, el diagnóstico no borra todo por lo que uno viene. Claro, claro. Eso hay que Estoy pensando en el enmascaramiento y estabas hablando de tu paciente y también la interocepción, ¿no? Que de alguna forma son el corazón de muchas experiencias neurodivergentes, esa capacidad de camuflarse que puede ser devastadora a largo plazo, que es lo que estás hablando ahora, y que por ese motivo muchos llegamos al diagnóstico tardío después de los 30, 40, 50 en mi caso, ¿no? Y llegamos en un momento de burnout, de colapso y hay todo un duelo. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cómo explicas a las familias y a las personas adultas el costo real de haberse enmascarado o camuflado durante tanto tiempo? ¿Y cómo introduces prácticas interoceptivas en tu trabajo clínico para ayudar a las personas neurodivergentes a reconectar con sus sensaciones que tal vez se perdieron en el proceso? bueno, fiel a mi estilo, que no me conformo con, que no me conformo, yo misma diseñé, creé un método, al método le llamé Respira. Cada letra del método representa algo de todo esto y tiene que ver con acompañar justamente no solo neurodivergencia, sino también personas que no tienen ninguna condición o un funcionamiento atípico, pero que necesitan, porque también viven determinadas situaciones. Bueno, ¿en qué consiste? En hacer primero, tomar esta conciencia, ¿no? De, hay algo que puedes hacer todavía con todo esto. Esto no define, sí, obviamente hubo un proceso hasta acá de mucho dolor, hastío y agobio, pero estamos en este estado actual, bueno, ¿cuál va a ser el estado deseado? ¿Hacia dónde vamos? Cuando yo empiezo a hablarles, el costo ya lo vivieron. Muchas veces se pueden dar cuenta o no que tenía que ver con esto, cuando no se dan cuenta, ahí es como, bueno, pero ¿no te parece que si después de tantos años tal cosa? Y ahí viene como esa conciencia de decir, ah, era por esto, entonces otros no, rápidamente se dan cuenta. Pero sí, trabajo con esto de hacer entender también, y por experiencia propia, que habitamos muchos años acá en la cabeza, ¿no? Y no pudimos alojar nuestro cuerpo, o no lo escuchamos, o no lo entendimos porque nos da señales confusas, o porque cuando hay perfiles de integración sensorial que, por ejemplo, necesitan distintos recursos para no agobiarse o saturarse, sea sonidos, no sé, el ambiente, ruidos, lo que fuera, la sensación es que ni siquiera conozco mi cuerpo. Entonces es alojar el cuerpo, porque la neurodiversidad también se siente en el cuerpo, no es solo mental, no es una sensación, no es percibo que tengo esto porque justo estuve 2 días distraído, entonces puede ser. No, es más allá, cuando vos empezás a hacer todo ese antecedente de historia vital, todo ese antecedente de la trayectoria educativa, es más, me armé yo unos cuestionarios específicos, porque hay algunos que están muy estructurados, pero por ahí no tienen que ver con el contexto, con la cultura, con las edades de los pacientes que manejo yo. Tengo armado mis propios recorridos de cuestionarios para que los lleven a las familias,
y esos cuestionarios lo completan si viven con una madre, un padre, un hermano, una esposa, y a veces es cotejar toda esa información, es fabulosa porque tenés lo que te está diciendo el paciente, lo que vos estás observando de la semiología de la conducta del paciente y los test que le estás tomando, y tenés toda la otra parte, que es la de lo de la familia. Hago una introducción, explico por qué necesito esa información, y ahí ves también cómo hay cosas que te dicen sí, era esto, y otras que no. Por ahí hay hijos que observan más que otros, amigos que están más atentos que otros, o que con los que uno se abrió más. Entonces puede decir, sí, es sensible en esto, y otro te dice, no, no es sensible en eso. Y ese recorrido y ese ida y vuelta también con las familias, ¿qué me permite a mí? Por eso es tan difícil llegar al diagnóstico, porque si incluso cuando vos vas y le decís a tu familiar o a tu ser amado, parece que tengo TDAH. No, ¿qué vas a tener TDAH? Tengo autismo. No, no tenés autismo, o no se te nota, o nunca. Pero pará, si vos lográs tal cosa, y bueno, pero lo logré a qué costo, ¿no? Claro. Bueno, todo eso no lo dejo pasar. Para mí eso es un plus sensacional que me aporta información. Entonces, ¿qué hago? Creo este método en el que no son tips, ni es una receta, ni es como una receta de inscripciones, sino decir, bueno, esto es un proceso, vamos a probar con esto, y armo plan personalizado para cada paciente. El paciente tiene determinada edad, ya tiene su vida armada, trabaja, pero está desorganizado, cansado, agobiado, no puede poner. Bueno, empezamos así. ¿Cómo tendría que ser el inicio de tu día? ¿Cómo activas tu cerebro? ¿Cómo lográs esta calma? ¿Cómo llegás a la noche haciendo cierre del día y después recién te vas a dormir? El cierre del día, el ritual es más importante para que el cerebro, les explico, no subestimo a los pacientes, no subestimo a la persona que tengo enfrente. Así tenga 7, 10 o 50. No. Qué, Bueno, mira. qué maravilloso, ¿no? Porque eso no se ve todos los días. Eh, a mí me contacta una infinidad de personas preguntándome si conozco a terapeutas que tienen un enfoque neuroafirmativo, así como el tuyo, validante. Y se me hace increíble saber que no hay tantos como vos por ahí, ¿no? Que tengan esta compasión, este entendimiento, este abordaje. Y quiero aclarar algo para los que nos están escuchando. Vos haces diagnósticos, ¿verdad? Oficiales. Sí, sí. Ok. Hago diagnóstico, sí. Bueno, porque voy a dejar la información en las notas del show para los que nos están escuchando, que la maestra Teresa sí hace diagnósticos desde un abordaje neuroafirmativo, así como lo está contando, así que por favor contáctenla. Y creo que también los haces en línea y a larga distancia, ¿verdad? Sí, exacto. Y además también hay mucho pedido de, la demanda también es eh, orientación y supervisión. Ujú. Incluso familias que están trabajando ya con otros profesionales, pero la consulta es, me está pasando esto, ¿cómo puedo manejar? Bueno, y ahí vamos. A veces son aspectos de la crianza, por ejemplo, ¿no? Cuando hay niños con neurodivergencias, que también atiendo infancias, y esto es muy importante, algo que empecé a aplicar este año. Cuando hago devolución a la familia, a la madre, al padre, quien viene con este niño a consulta, luego hago un Zoom con la familia. Y Mm. entonces me ha pasado, hago la abuela, el padrino, la madrina, y es fabuloso como experiencia clínica. ¿Por qué? Porque es entender, por ejemplo, no sé, en el caso de un niño con TDAH, el TDAH es el modo que tiene funcionar el cerebro, pero no es el niño. Claro. El niño es más que eso. Y armar redes también, porque la familia, cuando la mamá está limpiando en la casa, cuando la mamá está preparando las cosas para llevar a sus otros hijos también a la escuela, cuando la mamá no durmió bien porque ese nene tuvo crisis la noche anterior, lo que fuera, o porque le fue muy mal el día en la escuela, o porque tuvo que ir y venir 20 horas semanales a todos lados, está agotada, está estresada, y no hay una red de contención, porque en general la familia se aleja, ¿no?, de los entornos donde el niño es problemático, tiene conductas problemáticas o desafiantes. Entonces es bueno, entendamos que este niño lo que hace no lo hace a propósito, no se lo hace pero que esos papás también necesitan una contención, un Claro. acompañamiento.
Por eso Claro. digo, se fue como ampliando mucho la mirada, las posibles intervenciones, y creo que a veces, bueno, uno termina también como inventando modos, ¿no? Ahí donde uno vio la necesidad, donde uno vio, bueno, entonces, ¿y si hacemos esto? Y bueno, y funciona. Ya te digo, hay cosas que funcionan para todo y cosas que no, pero en general los resultados siempre son muy, muy Claro. buenos. Qué bonito, qué bonito. Quiero hablar un momento de la doble y la triple excepcionalidad porque toca un poquito en lo que acabas de mencionar con respecto al TDAH. Hay una creencia muy arraigada de que si alguien es inteligente o tiene buen rendimiento académico, entonces no puede ser ni autista o tener TDAH. Entonces, saber si nos cuentas, nos puedes explicar cómo se enmascaran o confunden estos perfiles y qué es lo más desafiante de detectar en adultos que cargan con esa etiqueta de superdotados desde la infancia y que tienen esta doble y triple excepcionalidad. Bueno, cuando hablamos de doble o triple excepcionalidad, en el caso que pueda haber, por ejemplo, altas capacidades con TDAH o altas capacidades con autismo o lo que fuera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Al menos lo que yo percibo, ¿no? El desconocer que ese cerebro, por ejemplo, si es alta capacidad, tenga un CI, un número, algo cuántico que marca que es muy elevado, o 1, 2, 3 desvíos de la media, lo que fuera, y nos quedamos con eso, ¿no? Como que en general uno se queda con eso. Es un cerebro de 130, de 140, de 160, y listo, todo se redujo a eso. Entonces, ese cerebro no puede equivocarse, no puede no saber, no puede, no puede, no puede, no puede. Y la persona superdotada, entiendo por lo que trabajo con personas con ese diagnóstico, no soy solo eso, y esto no puedo, y esto tampoco, porque la brillantez, o ese cerebro que uno piensa, ¿no? Que está preparado para todo, Para todos. viene con un montón de desafíos, con un montón de vulnerabilidades, porque se hace presente tanto la brillantez como la vulnerabilidad. Claro. Y este desfasaje o esta distancia entre un cerebro, por ejemplo, que procesa mucho y muy rápido y no para, y es brillante y es creativo y es original, con la sobrecarga, sobreexcitabilidad que tiene intelectualmente, emocional. Entonces, es un cerebro Social, que el se abruma. aislamiento, ¿no? El sentirse que no cabemos en ningún lado. Sí, Sí, el sentimiento es, si estás en edad de, por ejemplo, trabajo con pacientes con altas capacidades, doble excepcionalidad, están en secundario y pasa esto, es como en la etiqueta, la burla del otro, de bueno, pero si sos un cerebrito o si sos tan inteligente, pero tiene un perfil sensorial hipersensible. Entonces, entre la cantidad de horas que pasa, la cantidad de ruido que hay en el ambiente, la cantidad de materias, que además ahí, por eso está el tema de las adaptaciones a cada condición cuando se está en edad escolar, porque sí, es cruel no adaptar cuando hay un padecimiento, hay un sufrimiento, y hay que hacerlo porque desde ese lugar se está alojando, respetando a ese ser humano. ¿No? Yo claro. creo que una de las cosas que hay que entender es que aún así, y con todo lo que se sabe y se sigue investigando y vamos aprendiendo, aún así el ser humano siempre es un misterio mayor y tan complejo. Y eso también me pasa actualmente en la clínica. Es decir, aún cuando yo voy viendo signos y digo, puede ser por acá, y hay algo que me dice en doble excepcionalidad, por ejemplo, ¿no? Pero también podría, es un dicho, pero uno a veces no está atento a eso, no es sensible a eso. Digo como profesional, ¿no? Cuando Sí. sí uno puede estar atento a ese detalle mínimo, que me ha pasado con un niño que por una actividad me pude detectar esto de la doble seccional, y dije, va por acá entonces también. Además de que es un hallazgo fabuloso porque sí que cambia la vida, resignifica a esa persona, Claro. eh, es eso, ¿no? Como profesional, decir, bueno, no tengo yo
el saber ni tengo que encajar este niño en el diagnóstico que yo quiero que encaje, ¿no? Capacitismo del que se habla también, ¿no? Bueno, o del modelo médico, creo que tiene autismo, entonces tomo los test y hago todo para confirmar que tiene autismo. Pero ¿y si no tiene autismo? O creo que tiene solo altas capacidades. Y busco todas las herramientas y todas las evidencias para comprobar que tiene altas capacidades, Claro, pero no la tiene. Entonces, también ahí estoy haciendo algo que no es correcto porque no estoy alojando a ese sujeto con su singularidad. Y otra cosa importante también es esta: cuando un paciente viene, sea la edad que tenga, te muestra la foto que quiere en ese momento. claro. Yo puedo estar muy dispuesta a escuchar, a alojar, pero ese paciente es como sacar la foto, ¿viste? Del momento. Sí, Y me ha pasado, doble excepcionalidad, por ejemplo, que estás evaluando y todo va por un perfil, ¿no? Como todo muy en carrera. Y de repente pasaron unas cuantas sesiones, unos cuantos encuentros, y donde él se sintió alojado, respetado, escuchado, ahí se afloja algo de su pensamiento, de su resistencia o de su camuflaje. Porque además me pasa esto, muchas veces cuando estoy haciendo una escena de juego con un paciente, por ejemplo, aunque sea adulto, y de repente yo me río y se ríen, y yo hago cara y la hace y digo, ¿estará en este momento copiando o camuflándose por ahí? ¿No está siendo todavía genuino conmigo? ¿Entendés? claro, Como, sí, eso también lo pregunto. claro. Porque por ahí también vienen al espacio con esa máscara. Y por eso también es difícil encasillar y decir, bueno, que eso lo he visto también, ¿no? Actualmente. Para determinada evaluación, si bien sí hay un tiempo estipulado, ¿no? Pero hay cosas que sabes que en 8 encuentros vamos a poder ver esto. Pero después se puede hacer algo más profundo, seguir. No, no se puede en 4 encuentros o en 8 diagnosticar, cerrar, exfirmar una persona es esto, ¿no? Es Claro, más complejo que la claro. clínica, más complejo el ser humano y los diagnósticos. Me parece fascinante lo que estás diciendo y estoy de acuerdo, ¿no? Y los estudios lo validan. Y el criterio clínico es importantísimo, pero justamente es un criterio clínico informado y actualizado, ¿no? Como lo que estás compartiendo, ¿no? Y por eso me parece tan fascinante. Muchas gracias, Teresa, por todo lo que nos estás compartiendo. Me gustaría quedarme horas más hablando con vos, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, quiero hacer dos cosas: hacerte un par de preguntas para cerrar y dejar abierta la invitación para que regreses a continuar esta conversación en el futuro. Ok. Quiero que te dirijas a dos, o te invito a que te dirijas a dos audiencias específicas. Primero, a esas personas que están agotadas y que tal vez están viviendo su primer reconocimiento como neurodivergentes en la adultez y que sienten que perdieron años de su vida sin entenderse. Y segundo, a aquellas personas que recién inician su proceso de autodescubrimiento y que están en esa fase de que, ¿será que soy autista? ¿Será que tengo TDAH? ¿Qué invitación o recordatorio te gustaría dejarles? Bueno, en primer lugar, que escuchen su intuición, escuchen ese instinto, esa voz, lo que sea que los lleva a todavía buscar respuestas en algún lado, que no las encontraron y todavía hay algo ahí que no cierra del todo, que se escuchen, que se validen, que puedan tomar como punto de partida un reel, un video, un canal, pero que no es solo eso, porque eso queda en lo superficial, eso puede patologizar, si no es el marco o el motivo, el origen por el cual estás desatento, cansado, estresado, agotado, lo que fuera. Entonces, como es tan complejo lo que es la neurodiversidad, es tan compleja la salud mental como la salud física, como estar inserto en determinado entorno, contexto, familia, con el ritmo de vida que se lleva, el estrés, el agotamiento. Entonces, primero validarse, segundo, buscar ayuda profesional.
buscar un profesional que primero pueda alojar su singularidad, que pueda escucharlos donde se sientan escuchados, donde no se sientan escuchados, donde sientan que no hay un ida y vuelta, y no es por ahí. Uno tiene que ir donde uno se siente bien y se siente alojado para poder abrir, ¿no? su fuero más interno, porque cuando uno se pone enfrente o en manos de un profesional y te está pidiendo hacer un test, dibujar esto, hacer lo otro, vos estás dando todo de vos. Pero si no terminás de tener una transferencia positiva con ese profesional, no te terminás de sentir confianza o te sentiste invalidado por esto mismo, que hay sesgos, hay prejuicios, hay falta de formación. Entonces, ¿qué es lo que siento yo? Sigo siendo no visto, no escuchado. Entonces, buscar ayuda profesional. Es necesario el marco de la neurodiversidad, tenerlo en cuenta. Yo invito a los profesionales incluso a que lean, a que estudien, a que no invaliden, a que no reduzcan todo a un yo frágil, ¿no? Porque esto se escucha mucho también. Tal persona que tiene tal diagnóstico porque tiene un yo frágil o porque es su forma de ser estar en el mundo, pero tiene un cerebro que funciona de determinada manera. Un cerebro que por ahí lleva a determinada edad quemado, ¿no? Saturado de todo este recorrido. Que busquen profesionales, que busquen ayuda, que se validen y que entiendan que no se pudo hacer de otra forma, que por ahí este es el momento. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Y por ahí es esta persona que recién, como, ay, me cayó esta ficha, vi esto y estoy pensando, bueno, algo ahí se despertó, algo se activó, pero por ahí era este el momento. Porque a veces cuando uno empieza a hacer, va para atrás, ¿no? Y empieza a ver todo el recorrido, y no me di cuenta antes, y al otro tampoco se dio cuenta, y mi familia, mi mamá y mi papá, y qué hicieron, y los profesionales, y uno a veces se mete en un caos y en una confusión más grande. Entonces, los pasos serían esto. Me identifico, veo que hay algo, bueno, busco la ayuda de un profesional. Si es el profesional que me siento cómodo, averiguo, porque también esto es muy importante, Silvanita, si me hace estos minutitos lo comento. Muchos van a profesionales que tienen una titulación, una matrícula, pero no la pedimos, ¿no? Es como, bueno, tal es profesional de, pero no se pide la matrícula, no se pide, o no le pregunto al profesional, yo ya vengo con la tranquilidad porque tal te derivó, tal te conoce, pero bueno, no todos los profesionales están preparados para las neurodivergencias o para la doble excepcionalidad o para la población adulta, o no es todo lo mismo y no da todo lo mismo, porque ahí hay algo de uno que se pone en juego. Entonces es como, bueno, buscar, asesorarse, este profesional tiene experiencia, dónde estudió, qué estudios tiene, cuál es su recorrido académico, cuánta experiencia tiene en esto. Es decir, como que también uno tiene que ser más criterioso a qué profesional, porque eso también tiene un costo. Si el profesional, por ejemplo, no está preparado o por ahí no va con ese enfoque. Por ahí es un profesional que está atento, sujeto a otro paradigma, y entonces uno va y sigue en lo mismo que venía, ¿no? Entonces, para cortar con eso también uno tiene que tomar esa conciencia de decir, bueno, si voy a poner todo de mí para ser evaluado, también tengo que tener en cuenta a dónde voy, con ese criterio. De ser la profesional, bueno, no les pasa eso también, ¿no? Hay muchos licenciados, pero cuando vas al perfil no está la matrícula tampoco, no está algo que yo pueda decir, sí, es profesional en esto, es licenciado en, entonces, por lo menos tener una mínima garantía, ¿no? De que ese profesional sabe lo que está porque haciendo. a veces, sí, a veces no se dan esa mínima garantía y después pasan por 3, 4, 5, 6 profesionales y llega un momento que por ahí se pierde en el camino el objetivo, lo que fuera. Entonces, no, validarse uno, porque nos dan el diagnóstico y el después del diagnóstico, que ahí se abre otro mundo, el después del diagnóstico, que es lo mismo, si ya hicieron este recorrido, autodiagnóstico, diagnóstico profesional, no es me dan el diagnóstico y quedo a la deriva. Ahí también necesito un acompañamiento profesional.
porque se viene todo otro proceso que uno a veces no lo adelanta porque cada uno lo vive de manera particular. Ahí es Claro. donde yo hablo de una clínica integral. Mi modo de trabajar es desde una clínica integral. Atiendo la neurodiversidad, sí, pero también lo subjetivo de la persona, el contexto y bueno, todo lo que veníamos conversando, ¿no? Por eso, darse la seguridad de que por lo menos si me voy a permitir ser evaluado por un profesional y puedo llevar adelante ese proceso, que sea un profesional matriculado y que entienda al ser humano en toda su complejidad también. Que Claro, me sienta cómodo. claro, Pero, claro. no es fácil. Qué maravillas escucharte hablar, Teresa. ¿Nos ibas a compartir algo que te gustaría leer para nuestros oyentes? Ah, sí, sí, sí. Bueno, mira, estoy leyendo un libro en uno de los estudios que hice últimamente sobre una diplomatura en autismo. Mencionaron, y bueno, muy curiosa siempre donde hay una mención de una bibliografía y voy a buscarla y a leerla, el trauma complejo en el autismo, de Isabel Paula, y esta es una declaración de intenciones y dice así: debemos ser escépticos con los libros de texto. Solamente tenemos un único manual, nuestros pacientes. Recuerdo haberle preguntado una vez a mi profesor, ¿cómo llamaría a este paciente? ¿Esquizofrénico o esquizoafectivo? Hizo una pausa y tocándose la barbilla, como si estuviera reflexionando profundamente, me dijo, creo que lo llamaría Michael. Me parece Wow, muy contundente, wow, muy fuerte y exacto. muy Y bien al punto, ¿no? Y bien al punto. Somos seres humanos neurodivergentes o no, somos seres humanos viviendo una experiencia humana y a veces a muchas personas se le olvida eso, ¿no? Sí, por eso digo, como mensaje opcional es no te quedes en la etiqueta, abrazar lo humano, Claro, porque no hay otra forma de llegárselo, no hay otra forma de tocar algo ahí que pueda resignificar, transformarse y ser positivo, no hay forma, es abrazar lo humano. Si vos abrazás lo humano, te despojas de un montón de otras cosas, lo que sale, lo que surge es maravilloso, pero no solo en la vida del paciente, en la vida de uno. claro, Porque si yo te contara las cosas con las que he aprendido, que me he enriquecido, con lo que he llorado, porque además uno también tiene su propia subjetividad, su propia claro, historia. claro. Es la urgencia, lo dice el libro del tronco complejo, la urgencia de una intervención sensible. Sí, qué bonito eso. Eh, Con esa frase me quedo inspirada. de una intervención sensible. La urgencia de una intervención sensible. Fabuloso. Teresa, muchas gracias. Ani, muchas No gracias, sabes, muchas gracias. Seguimos en contacto y bueno, decimos hasta pronto, porque otra vez vamos a exacto, coincidir seguramente en el intercambio. exacto. Muchísimas gracias. Muy afortunada de tenerte aquí con nosotros y de todos los que nos están escuchando. Sé que van a aprender un montón de todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias, Bueno, Teresa. gracias a ti. Y así cerramos esta conversación con Teresa, que nos ha regalado no solo su experiencia profesional, sino su honestidad sobre los errores del pasado y la esperanza de un futuro más afirmativo. Si algo me queda claro después de hablar con Teresa es esto: el cambio de paradigma no es solo académico, es profundamente personal. Requiere que cada profesional examine no solo lo que hace, sino por qué lo hace y para quién lo hace. Para quienes trabajan en salud mental, educación o cualquier campo que toque vidas neurodivergentes, la pregunta no es si van a actualizar su práctica, sino cuándo. La evidencia está ahí, las voces de la comunidad están ahí y la responsabilidad ética también. Y para mis oyentes neurodivergentes, su experiencia es válida, su autoconocimiento es legítimo y merecen profesionales que los vean como expertos en sus propias vidas. En las notas del episodio
van a encontrar los recursos que Teresa mencionó, además de las investigaciones adicionales sobre el paradigma de la neurodiversidad en la práctica clínica. Y también los invito a escuchar el episodio 1 de este podcast sobre la historia del paradigma de la neurodiversidad, qué significa y por qué es tan importante para la comunidad neurodivergente. Si este episodio resonó contigo, compártelo con un profesional que necesite escucharlo. Pero mejor aún, compártelo con un colega que tal vez se resista a estas ideas. A veces las conversaciones más difíciles son las más importantes. Y recuerden, no necesitamos que nos arreglen, necesitamos un mundo que nos entienda. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Sigan dibujando afuera de las líneas. Esto ha sido NeuroRebel. Soy Anita. Nos escuchamos pronto.